la fe, la esperanza y el amor son aquellas cosas que son pilares en nuestra vida cristiana. Hablemos hoy sobre la fe. Según la teología existe la fe salvadora, que es la fe que utilizamos cuando creímos para confiar en el Señor para nuestra salvación, poniendo a Cristo como nuestra ancla, nuestra esperanza y nuestro Dios salvador. Por la fe creímos, por la fe usted y yo alcanzamos la gracia de Dios. La Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando creemos por la convicción y la fe que Dios pone en nuestro corazón, es que alcanzamos la salvación a través del Hijo Jesucristo. Ahora bien, hay una fe que tenemos que utilizar en nuestra vida cotidiana. Esa misma confianza que utilizamos para creer tiene que irse fortaleciendo en el camino. Tiene que ir madurando y creciendo a través del proceso y a través de la prueba. Porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Tiene que ser probada con procesos difíciles, con momentos difíciles, con angustia, con pérdidas, con traiciones, con abandono, con rechazo, con un montón de cosas que van a validar que tu fe es real y es verdadera, que tu fe es firme, que tu fe está puesta en el Señor Jesucristo y que en medio de esos momentos está aferrada y aferrado a Él, aleluya. Está firme en Él, aleluya. Ahora bien, eso no significa que no venga desánimo a tu vida. Eso no significa que no venga dolor a tu vida. Eso no significa que no te canses. Como humano te cansarás. Como humano llegará el dolor. Como humano querrás tirar la toalla. Pero aún así, si permaneces firme en la fe, Dios va a intervenir y mostrará su gloria en el peor momento de tu vida. Dios va a aparecer y mostrará su gloria, porque Él no falla, Él es fiel y verdadero. Vivimos en un mundo lleno de dudas, miedo e incertidumbre, pero Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar plenamente en Él, aun cuando no entendemos el camino. No es creer a simple vista cuando todo está bien. Es confiar en Dios aun cuando no entendemos lo que está ocurriendo con nosotros. Aun cuando no tenemos todas las directrices y el camino trazado. Eso es fe. Por eso es que cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, la tierra que yo te mostraré. Me imagino que Abraham duró un tiempo para procesar y decir: pero ¿cómo que abandone a mi familia? ¿Cómo que salga de mi tierra? Pero aún así Abraham confió en Dios y en la voz que le estaba hablando. Dice que salió de su familia sin saber ni siquiera dónde iba. Esto es lo que hace la fe. Confiar en la voz de Dios. Confiar en el propósito de Dios. Aunque no tiene toda la información ni la directriz del camino, pero ciertamente está seguro que Dios te habló. Ciertamente está seguro que Dios fue quien te reveló, que Dios es quien te está moviendo, que Dios es quien te está impulsando y motivando a que te movilice, porque la fe sin obra es muerta. Por eso Abraham salió sin saber a dónde iba, pero en el camino Dios fue abriendo puertas. En el camino el Señor fue abriendo camino. En el trayecto el Señor fue mostrándole su respaldo y su gloria. Porque cuando nos movemos por fe, en última instancia vemos la gloria de Dios. Eventualmente veremos el respaldo de Dios. Cuando nos movemos por fe y no por vista, vemos la mano todopoderosa de Dios. Así que no nos ahoguemos en las circunstancias ni en el proceso. No sucumbamos ante las pruebas. Mantengámonos firmes con el dolor,
firme con la angustia, firme en la opresión, firme en medio de la cueva, firme en medio de la traición, firme en medio del abandono, porque en esos momentos el Señor está formándonos, en esos momentos el Señor nos está haciendo más fuerte, en esos momentos el Señor nos está preparando para algo mayor, algo grande. Cuando nos mantenemos firmes en esos momentos, en esa temporada de escasez y de abundancia, en esa temporada de dolor, de rechazo y de traición, allí Dios está obrando en nuestras vidas. Allí Dios nos está haciendo más fuerte. Allí Dios nos está preparando para algo mayor, dándonos la confianza que usted y yo necesitamos para algo mayor. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza, no suposición. No es simplemente suponer algo, es estar convencido de ese algo, es estar confiado y seguro de ese algo. No es suponer que algo va a ocurrir, no. Es creer en nuestro interior y con todo el corazón de que el Dios que prometió es fiel para hacerlo, de que el Dios que prometió es fiel para actuar en el momento indicado, no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Porque una de las razones por las cuales usted y yo nos desanimamos es porque queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. Queremos que Dios aparezca en el momento que nosotros entendemos que Él debe aparecer. Pero hay un dicho que dice que Dios no se adelanta ni se atrasa. Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega en el momento perfecto. Él siempre llega en el momento oportuno. Él siempre llega en el momento que usted necesita que llegue. En el kairos de Dios. Así que se está viviendo una temporada difícil, oscura, de escasez, de dolor, de traición, de angustia. Confiemos en la fidelidad de Dios. Confiemos que Dios va a actuar a nuestro favor. Confiemos que Dios se va a levantar. Confiemos que el Señor va a actuar. Aleluya. La fe no ve lo invisible. La fe ve lo invisible y cree lo imposible. Es estar seguro de lo que no ha ocurrido. Es verlo en nuestras manos. Es creer lo imposible. Porque eso imposible estamos confiando que Dios va a hacer que suceda. Fíjate, no simplemente estamos confiados en nuestras fuerzas. No simplemente estamos confiados en nuestros recursos. No es simplemente en una suposición. No simplemente en el yo puedo. Porque tenemos algo de que agarrarnos terrenalmente. Porque tenemos algo en que confiar terrenalmente, no. La fe es que aún sin ver está aferrada al Señor. Aún sin ver está creyendo que está ahí. Aún sin ver está confiando que Dios está actuando. Como dice el tema, aunque no pueda ver, está orando, creyendo lo imposible, creyendo que Dios tiene el control, creyendo que Dios va a actuar a nuestro favor. Pero claro, no es que nos durmamos, es que nos mantengamos actuando por fe, nos mantengamos caminando por fe. Eso fue lo que hizo Abraham. Él no se quedó en su casa para esperar que Dios actúe. Dios le dijo: sal de tu tierra, sal del lugar, sal de donde tú estás, y yo voy a obrar. Y él salió, y Dios fue obrando a su favor. Dios cumplió la promesa que le hizo. Dios le bendijo, Dios lo posicionó, Dios le dio la victoria aún contra sus enemigos. Porque cuando Dios llama a caminar por fe, Dios respalda. Así que si Dios te está llamando a caminar por fe, a moverte sin recursos, a caminar sin directriz, a moverte aun cuando no tienes todo claro,
Cree lo que Dios está hablando y camina. Cree confiando en lo que Dios te dijo. Porque esta no depende del sentimiento, sino de la palabra de Dios. Va más allá que de un sentimiento. Va más allá de una emoción. Es una convicción interna de que Dios me está hablando. De que Dios está diciendo, ven por ahí. Es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. En la fe, dale un aplauso al Señor. A la medida que usted y yo escuchamos la palabra de Dios y la atesoramos, la fe crece en nosotros. Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A medida que escuchamos su palabra, escuchamos alabanza, prédica, adoración, cosas de liberación, contenido de bendición para nuestras vidas, nuestra fe crece. Contenidos que nos fortalecen y nos edifican, contenidos que están cargados de la palabra de Dios, nuestra fe crece. La pregunta es, ¿estamos creciendo en la fe o estamos menguando? Y la respuesta a esa pregunta está asociada a lo que estamos viendo o a lo que estamos escuchando. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué contenido estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿A qué estamos poniendo nuestros ojos? ¿A quién estamos escuchando? Usted no debe escuchar a todo el mundo. Usted no debe escuchar solamente palabras de desánimo. Usted no debe escuchar solamente mensajes de derrota. Usted no debe escuchar solamente mensajes de fracaso, de pérdida, de escasez, de crisis, de proceso. No, escuche palabras también de fe. Palabras que le levanten, palabras que le transformen, palabras que le digan, puede avanzar de la mano de Dios, puede crecer en medio de la crisis, puede avanzar en medio de la tormenta, porque Dios está contigo. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Solo gritos, solo mensajes de derrota, solo mensajes de traición, solo mensajes de fracaso. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Nuestra fe está menguando, nuestra fe está creciendo. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque si escuchamos su palabra, nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a fortalecer, nuestra fe va a avanzar, nuestra fe seguirá firme a pesar de los procesos y los obstáculos. Pero si lo que estamos escuchando es chisme, si lo que estamos escuchando es murmuración, si lo que estamos escuchando son mensajes de derrota, si lo que estamos escuchando son cosas que no bendicen ni edifican nuestras vidas, ¿qué usted cree que pasará con su fe? Gradualmente va a menguar, gradualmente se va a ir desvaneciendo, gradualmente te va a ir debilitando. Si lo que estamos escuchando y viendo con nuestros ojos no nos bendice ni nos edifica, nos vamos a ir deteriorando, hermano. Nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestra familia, todo. Si lo que estamos es dándole acceso a sus ciezas en nuestras vidas, al morbo en nuestras vidas, a la pornografía en nuestras vidas, a la derrota en nuestras vidas, a la crítica, a la murmuración, nos vamos a ir deteriorando y desintegrando. A la amargura, a la falta de perdón, a la ira, a la venganza, al enojo, nos va a ir deteriorando la fe y la vida. Porque la fe no crece con rumores, sino con la palabra que viene de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay rumores. Una iglesia fuerte es una iglesia que escucha y cree en la palabra. Si queremos más fe, necesitamos más palabra.
Pero ¿por qué hay crisis de fe hoy en día? Porque hemos dado la espalda a la palabra. Hemos abandonado la palabra para escuchar otras cosas. Hemos abandonado la palabra para escuchar a coaches que nos están desviando de la fe, para escuchar a psicólogos que nos están desviando de la fe, para buscar otras alternativas cuando ya Dios nos dio la alternativa. Pero usted y yo, en nuestra sabiduría, en nuestra mentalidad de open mind, como hoy le quieren decir, nos hemos apartado de la palabra y nos hemos aferrado a disparates que nos están ahogando. Por eso Jeremías cierta vez le habló a su pueblo y le dijo: me alejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En pocas palabras, me abandonaron a mí, que soy la fuente eterna. Abandonaron mi palabra para buscar métodos y alternativas que nos satisfacen temporalmente, pero no nos llenan internamente ni permanentemente. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso hay crisis de fe. ¿Por qué? Porque abandonamos la palabra para seguir nuestro consejo, para escuchar a nuestro coach, para escuchar a nuestro psicólogo, para escuchar al asesor. Y no estoy diciendo que no son importantes, entiéndame. No estoy diciendo que no lo necesitamos. Sí, hay ocasiones que sí. Pero la prioridad en nosotros y en su pueblo es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es lo que ya Dios estableció. Por eso cuando Dios llamó a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente y procura no apartarte a diestra ni a siniestra de la palabra que Dios te dice, de la voz mía, de la ley mía, porque entonces hará prosperar tu camino y todo lo que hagas saldrá bien. Dios se lo advirtió, le dijo: solamente procura no desviarte de mis dichos, de mis decretos, de mi palabra. Pero ¿qué es? Ahí es que está la raíz del problema. Por eso no hay fe. Por eso hay crisis de fe. Por eso hay gente que se está moviendo por emoción. Por eso hay gente que está sucumbiendo. Por eso hay gente que siempre está desanimado, siempre vive derrotado, siempre con una mentalidad de queja, siempre con una mentalidad de miseria, siempre con una mentalidad de crítica. Porque estamos reemplazando lo que ya Dios tiene por sustituto, que lo que hacen es que menguemos y sucumbamos, porque no confiamos plenamente en la palabra de Dios. Queremos sustituto, queremos cosas que nos hagan sentir bien, queremos un coach que, aunque son importantes, si no están alineados a la voz de Dios, serán cosas superficiales que nos van a proveer. La fe necesita la palabra. La fe se alimenta con la voz de Dios. Y a través de la obediencia. Así que si queremos fortalecer nuestra vida espiritual, mental, física, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos abandonar la confianza en nuestras emociones, porque nuestras emociones son fluctuantes, que van de aquí para allá. La fe no está aferrada a emoción, porque la fe no anda por vista, sino convencida del Dios Todopoderoso, que no puede ser movido por circunstancia externa, que no puede ser movido por la enfermedad que te agobia, que no puede ser movido por la crisis que estás atravesando, que no puede ser alterado por la escasez que estás viviendo. Cuando nuestra fe está aferrada en Él, en el Dios inconmovible, vamos a mantenernos firmes, vamos a mantenernos fieles, vamos a mantenernos indestructibles para la gloria del Señor. La fe se muestra con acciones. La fe, si no tiene obras, está muerta. Por eso había una cuestión entre Pablo y Jacobo respecto a la fe, donde él dice: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe no simplemente se queda estática, sino que acciona.
Cuando creemos, accionamos. Cuando creemos, nos movilizamos. Cuando confiamos en Dios, actuamos. Cuando confiamos en Dios, caminamos. Escuchamos la palabra, estamos convencidos, pero accionamos y actuamos. Y quizás no hemos quedado del lado de estar convencidos, pero no hemos actuado. No hemos caminado. No nos hemos movilizado en la dirección que Dios ha dicho. En lo que Dios quiere. En el paso de fe que Dios nos está demandando. Que hablemos un lenguaje de fe en nuestra vida. Que hablemos un lenguaje de fe en nuestro hogar. Que hablemos un lenguaje de fe en nuestra familia. Que hablemos un lenguaje de fe en la iglesia. Que hablemos un lenguaje de fe en el trabajo. Que hablemos un lenguaje de fe donde quiera que nos movamos. Gracias, Señor, gracias. La fe verdadera siempre produce obediencia. No basta decir yo creo. Hay que caminar en fe. Hay que caminar en fe. Abraham obedeció sin saber el resultado. Pero usted y yo estamos preocupados por el resultado. Y eso causa temor y nos cohíbe de obedecer y caminar por fe. Porque estamos preocupados en el resultado. ¿Y si flaqueamos? ¿Y si no ocurre? ¿Y si lo arruinamos? ¿Y si fracasamos? No. La confianza en Dios no ve fracaso, porque sabe que no depende de Él. Sabe que depende de Dios. Y eventualmente Dios va a actuar. Eventualmente Dios se va a manifestar. Eventualmente Dios te va a sorprender. Eventualmente Dios va a obrar a tu favor, porque Él es Dios justo. Dios es fiel. Fíjate lo que ocurrió con Job cuando perdió todo. Que se quejaba, no entendía, pero siguió firme en Dios. Confió en el Señor y mantuvo su integridad hasta que Dios le devolvió todo, el doble de lo que perdió. Porque se mantuvo firme y fiel. Y al final, aunque Dios no le dio todos los detalles, él pudo conocer a Dios en otra dimensión que él no conocía. Pudo ver que Dios es fiel aún en la tormenta, que Dios es fiel en la enfermedad, que Dios es fiel en la pérdida, que Dios es fiel en el dolor, que Dios no solamente está cuando todo está bien, que Dios no solamente está cuando hay abundancia, que Dios no solamente está cuando todo va viento en popa. No. Dios le dio a entender: cuando hay crisis, yo también estoy. Cuando todo se pierde, yo también estoy. Cuando no tienes nada, yo también estoy. Cuando estás desanimado y desanimado, yo estoy trabajando. Cuando te critican, yo estoy. Cuando te traicionan, yo estoy. Cuando te abandonan, yo estoy. Cuando estás enfermo y enfermo, yo también estoy. Es la basura. Dios le dio a entender: no importa por donde pase, cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por el fuego no te quemarán y la llama arderá en ti. No te voy a impedir que pase por eso. No te voy a impedir la tormenta. No te voy a impedir la traición. No te voy a impedir el abandono. No te voy a impedir la crisis. Pero voy a mostrarme en medio de la crisis en otra dimensión. Voy a mostrarme en medio del dolor en otra dimensión. Voy a mostrarme en medio de la pérdida en otra dimensión. Gloria a Dios, aleluya. Voy a fortalecer tu fe en medio de ella. Así es que Dios obra y actúa. Oh, santo Dios. Pero nosotros como humanos no lo entendemos. Con simpleza necesitamos estar en silencio, hablar con Dios, para poder ver lo que Dios está haciendo. La fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11 vemos todos esos hombres que lograron agradar a Dios por la fe, porque confiaron. Dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín por la fe. ¿Escuché? Porque su confianza en Dios estaba plena y sabía que Dios merecía lo mejor. También dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte.
El Señor se lo llevó, lo arrebató de esta tierra. Oh, gloria a Dios. Sin morir. Escuche esto, sin morir. Usted ve que Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y a la hora que quiera. Sin morir se lo arrebató de esta tierra. No puede hacer. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Era un hombre recto, era un hombre fiel, era un hombre que andaba por fe. Y Dios actuó a su favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no estoy aquí para pintarte de que somos robots, de que no sentimos, de que hay cosas que no nos van a doler, de que hay cosas que no nos van a afectar. Sí nos van a afectar, sí nos vamos a cansar, vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer actuar en nuestra justicia, vamos a querer actuar en nuestra fuerza, vamos a querer hacer cosas que no están dentro del marco de la voluntad de Dios. Por eso no vengo aquí como un ángel, vengo aquí como un humano que también siente, que también se debilita, que también quiere rendirse, que también quiere echar para atrás, que también ha querido tirar la toalla, pero aún así en medio de las situaciones que no entiendo, tengo que aferrarme a Dios, tengo que correr a Dios, tengo que buscar a Dios, tengo que buscar respuesta en Él, porque Pedro dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Al coach? ¿Al psicólogo? No. Primero a Dios, luego lo demás. Primero al Señor, luego lo demás. Primero a Él, luego lo demás. Porque hay cosas que se alivian a medida que entramos a la presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Dios honra a los que confían en Él. La fe abre puertas, trae milagros y transforma vidas. Usted lo ve a lo largo de las Escrituras, que a través de la fe muchos lograron el milagro que necesitaban. A través de la fe lograron cosas impresionantes. Recuerde a Bartimeo, un mendigo pidiendo limosna en Jericó. Mientras Jesús pasaba con una multitud, este ciego se enteró, se percató de alguna manera que Jesús estaba por allí. Y él pensó, quizás digo yo, esta es mi oportunidad, este es el momento de mi vida, este es el momento que yo estaba esperando. No simplemente pediría una limosna, porque no está pasando cualquier persona, está pasando el Hijo de Dios. Y por eso Bartimeo empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé si usted está gritando así delante de la presencia de Dios, pero a Bartimeo le decían que lo callen. Oh, santo Dios. La gente decía: callen este loco, callen este hombre, hagan algo con él, denle lo que quiere. Pero Bartimeo gritaba más fuerte y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dígnate a mirarme, dígnate a verme, dígnate a escucharme. Inclina tu oído, inclina tus ojos, inclina tu vista. Mira mi condición, mira mi situación. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras otros decían que lo callen, Bartimeo clamaba más fuerte: eso es fe. Eso es fe en Dios. Eso es fe en Jesús. Eso es fe y creer que el que tiene tu milagro es Jesús, no el hombre. Por tanto, él no se cayó por lo que dijo el hombre, porque él sabía que su milagro estaba en Jesús. Dale un aplauso a él. Él sabía que su milagro estaba en Jesús. La pregunta es: ¿en quién está tu milagro? ¿En quién está lo que tú estás necesitando? ¿En quién está lo que el pastor está necesitando? ¿En quién está lo que mi familia necesita? En Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, dice la Biblia. Completo en Jesús. Completo en Jesús. Lo que necesitamos es
fe para seguir, es fe para creer, es fe para continuar, es fe para andar aún cuando no veamos, es fe para accionar aún cuando no tengamos todos los detalles. Bartimeo continuó clamando hasta que Jesús se detuvo y dijo: tráiganle a mi presencia. Y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Porque fue firme en su fe. Fue firme en su fe. Yo no sé si hemos menguado o seguimos firmes en la fe, pero habrá un momento, habrá un lapso entre ese clamor y esa persistencia donde el Rey de Reyes se va a detener, donde el Rey de Reyes vendrá a tu asistencia, donde el Rey de Reyes va a venir a tu favor y va a decir: ¿qué es lo que quiere Bartimeo? ¿Qué es lo que quiere bienvenido? ¿Qué es lo que Green está necesitando? ¿Qué es lo que... Habrá un lapso de tiempo donde Dios se va a frenar de lo que está haciendo y va a decir: hay alguien que está trayendo mi atención. Hay un ciego en Jericó que está trayendo mi atención. Hay alguien que está haciendo que me detenga. ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice que recobre la vista. Y Jesús le responde: recibe, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y dice que al instante él pudo ver la luz y recibió el milagro que anhelaba. Hemos menguado en la fe o seguimos firmes como Bartimeo. ¿Qué es lo que ha hecho menguar tu fe? Los comentarios, la crítica, los rumores, el qué dirán. Bartimeo no se detuvo por el qué dirán. Bartimeo no se cayó por el qué dirán. Bartimeo siguió hacia adelante por el milagro, porque él sabía que lo que él necesitaba era más que una limosna, que lo que él necesitaba estaba en la persona que estaba andando por Jericó. Él entendió la oportunidad de su vida, él entendió el momento de su visitación, él entendió que cuando Jesús se mueve hay que aprovechar el momento y seguir firme. Y el Señor respondió, el Señor actuó a su favor. ¿Te das cuenta que Dios responde a una fe firme? Dios responde a la persistencia. Lo vemos a lo largo de las Escrituras. A una mujer sirofenicia que Dios hasta le dijo perrilla, porque necesitaba un milagro. Ella persistió y se humilló y le dijo: Señor, ¡oh, santo! Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En pocas palabras, yo lo que necesito es algo que se te caiga la copa y que me caiga un chin de vino. Yo lo que necesito es una migaja tuya, Señor. Yo lo que necesito es que te manifieste en mi vida, que me toque y obre en la vida de mi hija. No importa lo que tú digas de mí, no importa lo que la gente diga de mí. Yo lo que necesito es que tú obres en mi situación. Y Jesús dijo: Dios mío, cuán grande es tu fe. Hágase contigo como quiera. Y dice que su hija fue sanada. Eso es fe, persistencia, fortaleza, firmeza. Como el centurión que fue a pedirle por el criado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y este hombre le saltó a Jesús y le dijo: yo no soy digno, Señor, de que tú entres bajo mi techo. No merezco que tú vayas a mi casa, porque no soy digno de ti, porque he vivido una vida que no te agrada. Pero envía la palabra y mi criado sanará. Dice que cuando Jesús escuchó esto se impresionó y dijo: cuán grande es tu fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta fe le maravilló al Señor. Y Dios está buscando que tu fe le agrade, que tu fe le maraville, que en medio del proceso sigamos firmes, que Dios se maraville, que pasemos el examen con 100 y Dios diga: wow, cuán grande es tu fe.
Hágase contigo como anhelas. Hágase contigo como desea. Y dice que el criado fue sano desde que Dios mandó la palabra. ¿Qué es lo que te estoy mostrando? Que nuestra fe es vital. La confianza en Dios es vital. La confianza en Dios nos va a cambiar la vida. La confianza en Dios es como un ancla en medio de las pruebas y el proceso. La confianza en Dios es nuestra fortaleza. La confianza en Dios nos lleva a otro nivel de gloria. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe abre puertas, trae milagros y transforma vidas. Lo hemos visto. No es el tamaño de tu fe, sino en quién está puesta. Porque el mismo Jesús mencionó: si tuvieran fe como un grano de mostaza, que es pequeñito, le dirán a este monte: muévete de aquí, plántate en el mar, y obedecería. No importa si tu fe es pequeña, lo que Dios quiere es firmeza, que se mantenga firme en Él, que te mantenga sin menguar, que te mantenga creyendo que Él va a actuar a tu favor. La fe no elimina las pruebas, pero nos sostiene en ellas. Hoy Dios nos llama a creer, a confiar y a caminar por fe. La fe mueve la mano de Dios y cambia nuestra historia. Dale un aplauso al Señor. Yo sé que muchos de ustedes vinieron con situaciones difíciles y Dios lo sabe. Muchos de ustedes vinieron quizás con un hijo o una hija enferma y Dios lo sabe. Muchos de ustedes quizás vinieron con crisis, con deudas, con situaciones familiares, con situaciones matrimoniales y Dios lo sabe. Muchos de ustedes quizás no vinieron arrastrándose. Muchos de ustedes quizás vinieron con problemas emocionales, mentales y Dios lo sabe. Con deudas y Dios lo sabe. Con situaciones y Dios lo sabe. Con necesidades y Dios lo sabe. Con un montón de cosas y Dios lo sabe. Pero Dios nos llama que a pesar de eso pongamos nuestra vista en Él. Pongamos nuestra mirada en Él. Nos enfoquemos en el Todopoderoso y caminemos aún sin ver, sin saber lo que Dios está haciendo. Porque cuando confiamos en medio de esos momentos, Dios actúa a nuestro favor. Dios toca en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Dios es capaz de hacer algo extraordinario. Dios es capaz de hacer algo portentoso. Dios es capaz de cambiar nuestra historia. Cambió a un ciego que pedía limosna y le dijo: ve. Y su vista fue recobrada. La mujer del flujo de sangre persistió y tocó el manto por fe y fue sanada. Su historia cambió radicalmente por una fe temeraria, por una fe firme, por una fe que no se doblega. Dios nos llama a creer y a confiar y a caminar por fe, porque esto mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. La pregunta es: ¿dónde estás necesitando que la mano de Dios se mueva en tu vida? ¿Dónde estamos necesitando que la mano de Dios se mueva en nuestra vida? Justo ahora, en este momento, en tu familia, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu vehículo, en cualquier cosa, en tu trabajo. ¿Dónde estás necesitando que la mano de Dios se mueva? ¿Dónde estamos necesitando que Dios actúe? ¿Dónde estamos necesitando que Dios trabaje? La fe mueve la mano de Dios y cambia nuestra historia. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y a cerrar este momento creyendo por la fe que en esa área donde estás necesitando que la mano de Dios se mueva en tu vida y en tu familia, el Dios de la misericordia y todopoderoso va a actuar a tu favor. Va a actuar en tus hijos, va a actuar en esa enfermedad, va a actuar en esa depresión, va a actuar en ese quiste, en esa hernia, va a actuar en ese cáncer,
va a actuar en esa malicia del diablo, va a actuar en medio de ese proceso que estás atravesando. Vamos a creer por la fe que hoy la mano de Dios se tiende y se te arranca la guerra, se te arranca aquello que el diablo plantó, se te arranca toda obra de la tiniebla. El Dios Todopoderoso actuará a tu favor. Así que levántate firme creyendo y menciona de esa situación específica a Dios. No se la maquille, dile: Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí. Necesito que actúe en esta situación. Necesito que obre en mi casa. Necesito que obre en mis hijos. Necesito que obre en mi finanza. Necesito que obre en mi vehículo. Necesito que obre en mi hijo. Necesito que obre en mi hija. Necesito que obre en la iglesia. Necesito que me arranque el cáncer, que me arranque el quiste, que me arranque el tumor, que me arranque toda obra de las tinieblas, que quite de mí toda brujería, toda hechicería, toda enviación del diablo, toda malicia del diablo, toda enemistad, toda incredulidad se va. Vamos, dile. Dile: ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, aparécete en mi situación. Hijo de David, rompe toda maldición. Hijo de David, muévete. Hijo de David, rompe. Hijo de David, muévete. Hijo de David, trabaja en mis hijos, trabaja en mi hija. Saque ese hijo de la droga, saque ese hijo de los vicios, saque ese hijo del alcohol. Levántate a favor del huérfano, levántate a favor de la viuda, levántate a favor de los presos, levántate a favor de mi familia. Vamos, decláralo y cree que la mano de Dios se extiende. Bartimeo dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dile: ten misericordia en esta situación, ten misericordia en esta crisis, ten misericordia en esta deuda, ten misericordia. Toca en el norte, toca en el sur, toca en el este, toca en el oeste, toca a los enfermos. Vamos, díselo. Vamos, díselo. Vamos, díselo. Padre, en el nombre de Jesús, díselo, vamos. Sé puntual y específico con Dios, vamos. Díselo.